Fabiano Netti de Winston Capital. Vamos a hablar del tema del Fondo Monetario y la Argentina. Hay un par de artículos muy buenos en Barrons. Tenemos semana de bancos centrales. La Fed, el Banco Central Europeo, que algo comentamos la semana pasada, el Banco de Japón, se juntan todos la semana que viene. Tal cual como se lo anticipamos, el G7 produjo mucho ruido y pocas nueces. Vamos a hablar un poco de Apple. Y en la semana tenemos el comienzo del Mundial de Rusia para verlo. Un poco de qué pasó en los mercados y la división que hubo entre emergentes y no emergentes. Vamos a hablar un poco de Brasil, algunos números de la economía y algunos comentarios de la conferencia de Pershing, que como les dije ya estuve por ahí, y qué pasó, y un poco de petróleo. Arranquemos con algunos comentarios de Barrons. Hay dos artículos muy buenos. Uno sobre el tema de electricidad y renovables, un tema en el que yo siempre he sido un poquito escéptico y no me quiero dejar llevar por las modas y comentarios, pero es muy interesante todo el tema que ha habido en la evolución de baterías, sobre todo, cómo eso ha ayudado muchísimo el tema de poder tener, digamos, lo que es solar y viento, que es muy lindo pero inestable. Si uno le pone baterías muy sofisticadas, empieza a funcionar. Muy interesante para verlo y para los fanáticos de todo lo que es energías no convencionales. Segundo, hay un artículo sobre CDS, Credit Default Swaps, un producto bastante complejo y sofisticado, pero muy interesante de cómo empieza a haber cuestiones de manipulación. Aparentemente algunas compañías te prestan plata a condición de que hagas un default, de que falles el primer cupón, lo cual gatillas el Credit Default Swap y el que te prestó la plata tiene los bonos para activar el Credit Default. O sea, un negocio bastante oscuro, bastante feo, con muchos juicios cruzados, pero muy interesante, a veces para meterse en algunos temas más oscuros de las finanzas, vale la pena. Arranquemos con el tema de los bancos centrales para por lo menos tener una hoja de rutas. Miércoles, reunión de la Fed, mercado descuenta que vamos de 1,50 a 1,75, 25 puntos básicos de suba de tasas, y después el próximo sería en septiembre, 25-26 de septiembre, que se espera el otro cuarto. Ahí completaríamos más o menos las expectativas del mercado. Vamos a ver qué pasa luego. A su vez también tenemos, como les comenté antes, la reunión del Banco Central Europeo el jueves, donde tenemos el famoso producto, los 35.000 millones de compra mensual del QE europeo. Todo el mundo espera algún tipo de anuncio. Esperemos que no haya decepción, pero bueno, es la expectativa importante del mercado. Y tenemos reunión del Banco de Japón el viernes, que nadie espera nada porque la inflación sigue muy por debajo de su target del 2%. Lo que sí es que estamos conversando es, y esto lo vamos a ampliar en un ratito, cada vez toda esta suba de tasas paulatina, esta menor compra de bonos. Recordemos que en Estados Unidos la Fed ya no compra más bonos, ya achicó casi en 1 trillón el balance de la Reserva Federal, y a su vez, como Estados Unidos está implementando recortes de impuestos, temporalmente va a haber un gap más grande de déficit fiscal. Alguien tiene que comprar los bonos y eso está afectando marginalmente la liquidez. Lo vamos a conversar un rato, que ha afectado mucho mercados emergentes. Terminó la reunión del G7, honestamente no hubo ningún comentario relevante, aparte de que el presidente Trump dijo que tendríamos que haber invitado a Rusia y hacer el G7+1 o el G8, si ustedes se acuerdan, que lo desarmó Obama después del problema de Ucrania y Crimea. Yo creo que el presidente Trump tiene una agenda clarísima de acercarse al presidente Putin, porque en definitiva estos dos países tienen más enemigos en común que otra cosa, y es el tema principal, uno de los temas en el que el presidente Trump está enormemente enfocado, es el tema del terrorismo islámico, que es el mismo problema que tiene Rusia. Con lo cual, desde el punto de vista abstracto, yo lo veo a Trump más cerca de Putin de que los líderes europeos. Con los líderes europeos tiene el problema de la enorme déficit comercial, y segundo, el tema de que no gastan lo que ellos creen que deberían gastar en defensa, y Trump cree que no están teniendo el approach correcto contra todo el tema del terrorismo islámico. Mientras que ve que Putin no tiene ningún problema comercial, Putin es agresivamente militarista en su tema, digamos, estratégico y militar de expansión, muy parecido a como piensa Trump, y encima tienen un enemigo común. Hago la analogía, como lo tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia, recuerdan, eran archienemigos, capitalistas y comunistas, pero cuando apareció el enemigo común, que fue Alemania, fueron aliados. Acá yo veo un color parecido, lo digo para el récord, porque creo que definitivamente no se va a poder vencer el terrorismo islámico y todo el problema que está hoy si Estados Unidos y Rusia no hacen un esfuerzo muy coordinado, porque
Yo creo que Trump ve que los europeos no están hoy dispuestos a acompañar en el esfuerzo, está todo el tema inmigratorio, etcétera, etcétera, donde no piensan lo mismo. Comentario, mi percepción del G7, lo demás me parece que fueron oportunidades de fotos. Apple cerró en 191, en 197 llegamos al trillón, es simplemente un hecho histórico, no significa nada en particular, y arrancaron de vuelta los rumores de que le dijo a fulano y a sultano que no se vende el teléfono y los chips bajaron, no sé, hay alguien en Asia que me parece que hace el negocio de pasar el rumor de los chips para que después la compañía reporte y suba de vuelta. Se lo dejo porque la misma historia es un poco aburrida. Empieza el Mundial de Rusia el 17 y como habrán visto les he mandado un especial que grabamos con una amiga mía, Victoria, sobre Rusia, sobre las ciudades. Los que me conocen saben que he ido muchas veces al lugar y me gusta mucho la cultura, la tradición, la gente. Mírenlo, me gustaría escuchar sus comentarios sobre el mismo. El mercado, vamos a empezar a hablar, empezó a hacer una distinción. El mercado en Estados Unidos muy cerca de los máximos, el Nasdaq en máximos, y sin embargo en Emerging Markets empezamos a tener problemas. Lo que empezó con Argentina y Turquía, que decía, bueno, es un tema idiosincrático, es un problema de ellos, parecería ser que se convirtió en un tema endémico. Fuertísima caída de Petrobras, el EWZ, 10-20%, con gatillos propios y ajenos, muy fuerte esa caída. Al final de la semana hubo un recupero, hubo mejor, el paquete del Fondo de la Argentina, ahora lo vamos a conversar. También cayó el petróleo muy fuerte por aparentemente conversaciones de la Casa Blanca con la gente de Arabia Saudita para aumentar un poco el volumen y bajar un poco los precios. Eso afecta claramente a los países emergentes, que muchos son exportadores de petróleos. Con lo cual se abrió una brecha o una grieta, como dirían en Argentina, entre los países desarrollados y los emergentes, que hasta ahora venían cabalgando bastante seguido, pero de vuelta, este tema de la liquidez y de la falta de liquidez empieza a afectar. Como les comenté, un artículo editorial del presidente del Banco Central de India hablando de este tema, diciendo que la Fed debería aflojar un poco con la suba de tasas y a su vez la falta de compra de bonos. Y el comentario general de los economistas de acá en la Fed mira los temas más domésticos que otra cosa y no le va a prestar demasiada atención. No lo va a dejar de mirar, pero no creen que active demasiadas cosas. Con lo cual, cuidado, miremoslo. Esto es un tema que lo escribimos el año pasado y lo comentamos. Si tenemos muchos bancos centrales subiendo las tasas, en este momento tenemos Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, de los grandes. Cuidado que todo ese rum de liquidez que desaparece o esa marea de liquidez afecta marginalmente a los más chicos. Y para grabar un poco más, y hablando de la conferencia de Pershing, donde estuvimos el fin de semana, uno de los temas que se vio es un consenso fuerte de que el segundo trimestre de Estados Unidos va a ser del 4% o más el crecimiento del PBI. Claramente con ese número la Fed va a mirar mucho más de cerca una suba posterior a la de septiembre y esto probablemente, digamos, por un lado genere buenas utilidades y percepción de utilidades, que la mayoría de la gente con la que hablé en Pershing estaba constructiva con respecto al mercado de acciones, sobre todo en el mundo desarrollado, Estados Unidos y Europa, preocupada de que los bonos siguen caros, con lo cual un poco menos, y todo esto, digamos, de alguna manera el famoso tema del crecimiento global sincronizado ha quedado un poco apagado por el momento, porque Estados Unidos está liderando. Lo que es interesante es que la gran concentración de utilidades está en el sector tecnológico, donde Estados Unidos lidera, porque si uno mira el mercado europeo es mucho más concentrado en sectores financieros e industriales cíclicos que en grandes compañías de tecnología. Recordemos, de las grandes compañías tecnológicas, la única europea conocida es Spotify. Las grandes, está SAP y otras, pero de las de líderes es Spotify. Todas las grandes, Apple, Google, Microsoft, están todas en Estados Unidos. Con lo cual, miremos un poco que está habiendo esa separación o esa divergencia de mercados de algún momento. Y vamos al tema de Argentina, donde básicamente conversamos muy bien de que hubo un paquete más grande de lo esperado, 50.000 millones, las metas son bastante razonables. Desgraciadamente no me lo anoté y no las tengo acá, pero más o menos en línea, un poquito más apretadas. Y básicamente lo que es interesante es que el Fondo Monetario Internacional le pidió independencia al Banco Central, que eso es razonable, de alguna manera libre flotación del tipo de cambio. Eso es lo que vimos el viernes, una caída del peso como para que el Banco Central no intervenga tanto y se concentre más en combatir la inflación. Recordemos la Santísima Trinidad: uno puede controlar o la inflación, o el tipo de cambio, o la tasa de interés. Jamás puede controlar las tres, ¿okay? Y en general puede controlar una sola, que es inflación. Mejor dicho, casi todos los bancos centrales se dedican a controlar inflación vía tasa de interés y el tipo de cambio que haga lo que tenga que hacer. Cuando uno quiere controlar todo, tener bajas tasas,
bajo el tipo de cambio y baja la inflación, es imposible básicamente. Entonces eso es lo que pasa mucho en emerging markets. Entonces, de alguna manera, viene el Fondo Monetario y dice, bueno, estas son las metas, hablamos de metas de inflación y de déficit fiscal. El resto, que el Banco Central tenga la independencia de usar sus instrumentos monetarios para controlar el tema de inflación y que el gobierno tenga sus instrumentos fiscales para controlar el déficit fiscal. Razonable, pidiendo independencia del Banco Central, razonable, y no pidiendo cosas específicas que puedan tener efectos políticos, como en otra época tienen que cambiar la ley de empleo porque es muy rígida, o tienen que cambiar el tamaño del Estado, o tienen que cambiar las leyes de coparticipación entre el Estado y las provincias. Hagan lo que ustedes quieran y demás. Un paquete más grande de lo esperado, usando la energía de Hank Paulson en la crisis del 2008, no necesito un rifle, denme un bazooka, con lo cual con un número muy fuerte el mercado no se me va a hacer el loco. Creo que lo han logrado, tiene 50.000 millones más otros préstamos que vienen de otros organismos internacionales, el Banco Interamericano, la Corporación Andina, algo de China, pueden sumar 6.000, 7.000 millones más, lo cual lo vemos como positivo. Y cierro, hoy en el G7 llegó el presidente Macri, que se iba a reunir con Lagarde, pero estaban todos los presidentes del G7 en el mismo lugar. No sé con quién se puede reunir en privado, pero claramente también vemos acá, y lo comentamos, la posibilidad de que el G7 haya tenido una injerencia relevante en el tema, al decir, no sería bueno que Argentina caiga después de este esfuerzo, tenemos problemas de populismos muy violentos y aguerridos en algunas partes del mundo, si no les damos una mano, probablemente se complique más la historia. Con lo cual, me parece el símbolo de que el presidente Macri aterrizó en Canadá, donde estaba la reunión del G7, es muy, muy importante. Como dijimos, somos compradores en el trade, principalmente de bancos y bonos largos. Para invertir de vuelta, vamos a esperar un poquito, ver las técnicas, ver la consolidación. Igual hay tiempo, no hay que apurarse. Si este paquete llega, puede haber luego, el momento de posicionarse puede llegar y puede ser muy positivo. Lo hicimos en España en su momento, lo hicimos en Portugal en su momento. No hay que apurarse para el trade, no hay que apurarse para la inversión. Lo vamos a estar siguiendo muy de cerca y hablando con nuestros amigos y economistas para ver un poco cómo se desarrolla y también un poco, como dijimos, el resto de Emerging, Brasil y demás. Nada más, a los que se van a Rusia, que lo disfruten, que lo pasen bien, espero que les guste el video. Para el resto de nuestros suscriptores y amigos, nos encontramos como siempre, todos los días a las 9 de la mañana. Buenas tardes, buen fin de semana.